Buen día, espero que este congreso, y estamos seguros que sí, que este congreso radical está siendo de bendición para cada uno de nosotros en nuestras vidas. El día de hoy vamos a estar viendo este taller acerca de hacedor de discípulos. Había un artículo, y en este artículo colocaron un letrero, y el letrero decía: se necesitan hombres, se buscan hombres que estén dispuestos a dejarlo todo, que estén dispuestos a renunciarlo todo. La paga es muy miserable, vas a perder tu vida, se garantiza que quizás seas olvidado, que quizás nadie valore lo que tú has hecho, pero algo sí está seguro: si tú llegas y eres parte de nosotros, te garantizamos la gloria. Y esto impactó en la vida de muchos jóvenes. Y estos jóvenes, en vez de desanimarse, en vez de decir qué difícil, ellos acudieron a este llamado. Así como ese letrero que decía se buscan hombres, en Mateo capítulo 28 y el versículo 19, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato del Señor es ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque es que el Señor encomendó, desafió a sus discípulos a ir y hacer más discípulos. Porque en el ministerio, en la obra del Señor, es indispensable, y el Señor sabía la importancia de hacer discípulos, que la obra, el ministerio, está hecho a base de hombres, a base de discípulos. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Es algo místico? ¿O qué principios tenemos que aplicar para poder alcanzar a más almas, alcanzar a más discípulos? Lo que vamos a ver es una verdad que no cambia, y es lo que hemos venido haciendo, y Jesús lo hizo. No es un movimiento nuevo de ir y hacer discípulos, es algo que está en la Biblia, es algo que está en la palabra del Señor. Ahora, para aquellos que quizás nos gusta buscar siempre el significado de cada palabra, la palabra discípulo proviene del griego matetes, que significa aprendiz, un aprendedor, alguien que está aprendiendo de otro. Es alguien que desea, que tiene el anhelo de siempre estar creciendo, de siempre estar aprendiendo. Esto da la idea de alguien que está cerca de un maestro, cerca de un mentor. Ahora, la palabra discípulo, más o menos en el Nuevo Testamento, la encontramos como 253 veces. ¿Por qué te menciono esto? Porque en la Biblia, cuando algo se repite, es porque es importante, es porque el Señor le está dando realce a esto, a discípulos. Y el ministerio no se puede hacer sin discípulos. ¿Y de quién vamos a aprender? Pues es obvio, del maestro de maestros, el Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1, el versículo 14 al versículo 20, vemos ahí que Jesús principia su ministerio, inicia su ministerio. El versículo 14 nos dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino. ¿Qué de importante tenía Galilea? ¿Qué de especial tenía este lugar? Vamos a ver después. Versículo 15 decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. O sea, ya era el tiempo, ya el reino de Dios estaba cerca. ¿Y qué es lo que predicaba? Arrepiéntanse y crean en el evangelio.
Ese era el mensaje del Señor. Esa era la predicación del Señor. Arrepentirse y creer, ¿no? Arrepentirse y creer. Arrepentirse de sus caminos, arrepentirse de su vida antigua y creer ¿en qué? En el Evangelio, las buenas nuevas. Jesús dice, llama a 4 pescadores. Versículo 16, vamos a ver que Jesús hace algo que usted y yo debemos estar haciendo, que es el ADN de nosotros, que debe ser el ADN de nuestras vidas. Versículo 16 dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Invirtió la palabra, ya no pescarían peces, sino pescarían hombres. Un oficio que quizás insignificante, pero ahora el Señor le está dándole un valor importante, un agregado más, pescador de hombres. 18. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. ¿Por qué? Dejar sus redes y seguirle, ¿por qué? ¿Por qué? Dejar su oficio, su sustento de vida. ¿Ah? Porque ellos, si usted estudia su Biblia, usted se da cuenta, va a darse cuenta que estos hombres eran discípulos de Juan. Ellos habían escuchado el Evangelio, ellos habían escuchado la palabra del Señor, parece que ya habían escuchado de Jesús, ¿no? Que Él proclamaba el Evangelio, arrepentirse y creer. Por eso es que dejaron, versículo 19. Un poco más adelante, Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Versículo 20. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. En este pasaje nos representa qué hizo, qué hizo Jesús al llamar a estos 4 pescadores. Y también la respuesta de estos hombres. ¿Ah? Y estos hombres eran hombres comunes y corrientes. ¿Y quiénes eran? ¿No? Lo menciona ahí: Simón, Andrés, Jacobo y Juan. 4 hombres. ¿Ah? Pero, ¿qué tenían en común estos 4 hombres? Primeramente, ellos vivían en Capernaum. Y todos ellos eran pescadores, tenían un mismo oficio. Trabajaban en el mar de Galilea. La pesca en esos tiempos era importante en Galilea. Entonces, estos 4 hombres eran, en realidad, no pertenecían a una clase social privilegiada. Eran de clase media, de Galilea. ¿Ah? Por eso de Galilea podrá salir algo bueno. ¿Ah? Estos, como dije, estos 4 discípulos habían estado con Juan el Bautista. Ahora, ¿qué vio Jesús en ellos? ¿No? Ahora, primera pregunta, ¿qué cualidades debemos buscar en futuros discípulos? Si nos damos cuenta, Jesús no buscó sus discípulos en las escuelas, ni en el templo, sino en lugares de trabajo. No fue a buscar personas enclaustradas, separadas del mundo, sino a hombres que estuvieran inmiscuidos, inmersos en sus responsabilidades, en la vida cotidiana. ¿Qué eran? Eran pescadores. Pedro era conocido como el impetuoso. Y sabemos más adelante que Pedro llegó a ser el líder de los 12. Y aún se menciona a Pedro en primer lugar en toda la lista de los apóstoles. Jesús vio algo especial en él. Lo que quizás otras personas miraban en Pedro, este es un hombre sin letras y del vulgo, como nos menciona en el libro de Hechos, ¿no? Que a Pedro, al predicar, al verlos, el denuedo de Pedro, la gente les puso un rótulo de son hombres sin letras y de vulgo. Pero Jesús no ve
como la gente ve. Jesús vio algo especial en Pedro, el líder, el impetuoso, el que iba a caminar sobre las aguas del mar. Andrés. Andrés era un hombre griego, ¿ya? Este hombre, Andrés, fue el primero en conocer a Cristo y el que presenta a Pedro. Y vemos que Andrés siempre aparece trayendo personas a Jesús. Pedro siempre está trayendo personas a Jesús. ¿Qué vio Jesús en Andrés? Eso. Era un hombre que tenía llegada con la gente. Era un hombre que caía bien a las personas. Es por eso que siempre está trayendo personas a Jesús. Jacobo es el hermano de Juan. Jacobo y Juan tienen un carácter fuerte, que aún los denominan como los Boanerges, los hijos del trueno. Estos hombres eran ambiciosos y aún le piden a Jesús ocupar los primeros puestos en su reino. Juan, el hermano de Jacob, este conocido como el discípulo amado. O sea, si usted se da cuenta, hermano, esas cosas ve el Señor Jesucristo en estas personas. Ahora, estos hombres, ¿qué de especial tenían? Eran hombres comunes y corrientes, sin letras, del vulgo. Para el mundo eran unos don nadie, pero en las manos del Señor serían los hombres que trastornarían el mundo entero con el Evangelio, el mundo entero de su entonces, ¿no? Entonces, ¿qué cualidades buscar? Vamos a ver ahora cómo identificar discípulos, cómo buscar discípulos. Si usted analiza el versículo 14 del pasaje que acabamos de leer, de Marcos 1:14, vemos lo siguiente. Mire, usted dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea ¿para qué? Proclamar el Evangelio. Entonces, número 1, aprendamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Seguir predicando el Evangelio. ¿Sí? Seguir predicando el Evangelio. Y es lo que está haciendo Jesucristo. Él fue a Galilea, ¿para qué? Para proclamar el Evangelio. Entonces sigamos predicando el Evangelio. No te desanimes, quizás no veas resultados, pero sigue predicando. Sigue predicando el Evangelio, sigue evangelizando, sigue ganando almas, sigue compartiendo la palabra del Señor. No te quedes callado. Quizás digas, no vale la pena, pero ojo, su palabra no vuelve vacía, va a dar frutos. Sigue ganando almas, sigue evangelizando, sigue predicando. Y es lo que hizo Jesucristo. Y es lo que necesitamos hacer, seguir haciendo lo que tenemos que hacer. No es algo místico, solo seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Sigue predicando, sigue mejorando en tu predicación. Y mire usted ahora el versículo 16. Dice, mientras Jesús, hay una palabra importante ahí, caminaba. Mientras Jesús caminaba. ¿Dónde está caminando? Junto al lago de Galilea. Entonces, número 2, aprendamos a andar. O sea, número 1, necesitamos aprender a hacer lo que tenemos que hacer. Necesitamos, número 2, aprender a andar. ¿Por dónde andaba Jesús? Él estaba en el templo judío. Él estaba en los claustros espirituales de ese entonces. ¿Estaba en medio de toda la élite religiosa de ese entonces? No, él estaba junto al mar de Galilea, caminando junto al mar de Galilea. Ahora, junto al lago de Galilea, Cristo va a llamar a estos 4 pescadores que habían pasado toda la noche pescando y que ahora están limpiando sus redes, remendando sus redes. Entonces aprende a andar. Ve, camina, ora, busca, predica. Pídele al Señor que envíe obreros a su mies. Empieza a caminar. Los discípulos no van a caer del cielo. Tienes que ir a buscarlos. Tienes que caminar. Tienes que andar. Ora al Señor. Pide a Dios.
Yo recuerdo que cuando fui a Mollendo, lo primero que hice en ese lugar, cuando llegué a Mollendo, dije: Señor, dame un hombre. Dios, dame un hombre. Dios, levanta un hombre. Dios, manda a alguien. Y por la misericordia y la gracia de Dios, Dios levantó una persona que ahora está sirviendo al Señor. Recuerdo que cuando vine al Faro, acá a Arequipa, al dejar Mollendo, empecé a caminar por Río Seco y dije: Señor, levanta a alguien en este lugar. Fui por Belaúnde, Señor, levanta a alguien en este lugar. Fui por un lugar, una zona que se llama Buenos Aires, dije: Señor, levanta a alguien de este lugar. Por Villa Paraíso, levanta a alguien en este lugar. Por Enace, levanta a alguien en este lugar. Señor, levanta a alguien en este lugar. Camina. Y es lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Él andaba. No estaba enclaustrado en el templo, no estaba en los claustros espirituales, no estaba con la élite espiritual de ese entonces, con la élite religiosa de ese entonces. Él está caminando junto al mar de Galilea, junto al lago de Galilea. Él está caminando, él está buscando, él está orando. Y mientras está diciendo: Señor, ¿habrá alguien acá? Dios, mándame a alguien acá. Dios, ¿habrá alguien acá? Y él, el siguiente paso, mira por favor el versículo 16. Dice: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, mire ahí esa palabra, vio. ¿Qué estaba mirando Jesús? Mira, qué bonito ese lago. Mira los árboles que hay acá. Oh, qué bonita la vegetación. Oh, no, dice, vio a Simón. Él está mirando de una manera diferente que quizás nosotros miramos cuando vamos a un lugar. Y número 3, aprende a mirar. Aprende a mirar. Maxwell dice: ponle un número en la cabeza de una persona. Dice: este es un 10, este es un 10, este es un 10. Aprende a mirar. No solamente, hermanos, debemos aprender a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es seguir predicando, es seguir evangelizando, es seguir ganando almas, es seguir lo que siempre hemos hecho desde un comienzo. Es seguir estar buscando contactos. Es seguir repartiendo folletos, es seguir hablando de Cristo Jesús. Y número 2, aprende a andar, no te quedes encerrado, aprende a andar. Jesús está caminando junto al lago de Galilea y él ve a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Aprende a mirar. Y 2 veces vemos ahí la palabra, dice en el versículo 16, dice, vio a Simón, Andrés. Mira el versículo 19, por favor. Un poco más adelante, Jesús vio a otros 2 hermanos. Vio a Simón, Andrés, vio a Jacobo y a Juan. Aprende a mirar. Jesús no mira ahí un borrachito. Jesús no mira ahí un drogadicto. Jesús no mira ahí un alcohólico. Jesús no mira ahí este no sirve para nada, este sufre. No, Jesús mira a alguien con potencial. Jesús mira a alguien que dice: yo voy a hacer algo grande en la vida de estas personas. Vio echando la red en el mar porque estos hombres eran pescadores. Quería gente, Jesús quería gente que supiera ganar su propio pan con el sudor de su frente. Dios no llama a personas ociosas. Cada uno de ellos tenía su propia personalidad. Dios vio algo diferente en Pedro que no tenía Andrés. Andrés tenía la facilidad de caerle bien a la gente y es por eso que él siempre está trayendo gente, personas a Cristo Jesús. En cambio, vio en Pedro el líder, el entusiasta. Vio a Juan como el discípulo amado. Vio a Jacobo con ese carácter impetuoso, pero también con una ambición egoísta. Pero el Señor cambiaría esa ambición egoísta con una ambición por el reino de Dios. Aprende a mirar. Ya hace años atrás, una persona me trajo a un jovencito. Me dice: pastor, he conocido a este joven y él quiere, lo conocí lavando autos. Él lavaba autos. Y pastor, él quiere, yo me iba de viaje a predicar una conferencia. Y viene a buscarme y digo: sabes que ahora estoy viajando y no puedo. Pero, pastor, déjanos llevarte.
y me llevaron al terminal y me presentó al que lavaba autos, que estaba taxiando. Y él me dice, y yo lo miro y digo, apenas regrese, llame tu teléfono, apenas regrese te voy a llamar y quiero verte en mi casa. Empezamos un estudio bíblico, empezamos un discipulado en mi casa, empezamos a compartir, a pasar tiempo. Recuerdo que a veces tenía que ir a pagar la luz y decía, ven, acompáñame, y hablábamos. Recuerdo incluso cuando les invitaba a una salchipapa, les invitaba a algo, y decía, deme 2 salchipapas por favor con una gaseosa, y de repente lo primero que él hacía era agarrar la salchipapa, vamos a orar. Ah, pastor, disculpa, no sabía que tenemos que orar. Ahora ya sabes, vamos a aprender cómo orar. Ahora ese hombre está pastoreando una iglesia. Ahora ese hombre está sirviéndole a Dios. Aprende a mirar. No solamente, hermano, necesitamos hacer lo que tenemos que hacer. A veces decimos, pero no me han enseñado. No es que no te han enseñado. Es lo que siempre tenemos que hacer. Y el ejemplo es Jesucristo. Y Él está caminando por Galilea. Él va a Galilea a proclamar el evangelio del reino de Dios, a proclamar, a evangelizar, a ganar almas, porque Él va a encontrarse con 4 personas. 2, aprende a andar, camina, ora, busca. No es una varita mágica, no es solo el Señor, dame hombres y plum, va a caer Superman, Batman, van a caer gente. No, tienes que aprender a andar, tienes que ir a caminar, tienes que ir a buscarlos. Y número 3, aprende a mirar. Yo recuerdo cuando fui a pastorear la iglesia de Mollendo. 2 años y medio, casi 3 años, nadie quería venir a la iglesia, Un lugar terrible, un lugar con muchas pruebas, muchas cosas, pero wow, fue mi escuela, fue Dios donde Dios me preparó ahí. Y fue ahí donde un sábado en la mañana estaba caminando por un lugar que se llama Bellavista. Y encuentro a un muchachito ahí sentado en un parque. Le digo, ¿cómo te llamas? Me dice su nombre. Y empezamos a hablar. Justo esa semana íbamos a ir a un congreso. Un congreso de jóvenes acá en Arequipa, como el de ahora. Y yo le digo a este muchacho, oye, ¿no te gustaría ir a un retiro de jóvenes? Es allá en Arequipa. Te voy a pagar tus pasajes, no te preocupes. Y me dice, sí, pastor, ya te espero mañana a las 6 de la tarde, 7 de la noche en la iglesia, que queda en la calle Islay, te espero ahí. Y empecé el culto esperando que venga y no venía. En plena predicación lo veo entrar por la puerta. Y me dice, pastor, ya, vamos, estoy listo, pastor, ¿cuándo salimos? Mañana. Vino a ese congreso. Y en ese congreso, él rindió su vida a Cristo Jesús. Todo ese tiempo tuvimos un internado en la iglesia. Y él tenía ganas y ánimos de servir. Y se vino al seminario. No tenía 1 año de cristiano, no tenía ni 6 meses de bautizado. Y se vino al seminario, lo mandamos al seminario y en el seminario dijeron, no, un año de creyente y 6 meses de bautizado. Dijo, no cumplo. Entonces te vas. Y él dijo, no. Y vino con otros muchachos más de Mollendo. Y él dijo, no, yo me voy a quedar, aunque sea, por favor, permítame quedarme acá. Yo no quiero regresar porque yo quiero servirle al Señor. Y aún me cuentan que cuando estaban las clases del seminario, él se paraba en la puerta, ahí, tratando de escuchar las clases, porque no tenía el privilegio. Él miraba como un privilegio escuchar cada clase del seminario. Ahora él está sirviendo a Dios en un país de acá de Sudamérica. Aprende a mirar, aprende a caminar. Número 4, versículo 17. Jesús le dijo a estos 4 hombres, síganme. Mira el versículo 20. Enseguida Jesús los llamó.
Número 4, aprende a andar con ellos. En bastantes ocasiones vemos en los evangelios que Jesucristo se retira de la multitud para estar a solas con sus discípulos. ¿Y qué les dice Jesús? Venid en pos de mí, síganme. Jesús los llama. Número 4, aprende a andar con ellos. Si tienes que ir a apagar la luz, ve con él, jala a un discípulo, ve con él. Si vas a ir a un lugar, no vayas solo, ve con él. Marcos capítulo 3, versículo 14 nos dice: y estableció a 12. Jesús va a establecer a sus discípulos. Y dice, Marcos 3, 14, y estableció a 12. ¿Para qué? ¿Para qué? Mira lo que dice. Para que estuviesen, ¿con quién? Con él. ¿Para qué? ¿Para jugar pelota? ¿Para qué? ¿Para jugar PlayStation? ¿Para qué? Mira lo que dice la siguiente parte. Y para enviarlos, ¿a qué? A predicar. No digo que está mal jugar pelota, a mí me encanta jugar pelota. No digo que está jugando mal PlayStation, bueno, yo no sé jugar PlayStation, pero no digo que está mal. Pero Jesús tenía una prioridad, Jesús tenía algo en su corazón. Yo voy a enviarlos a predicar, yo los voy a preparar. Estos van a cambiar el mundo entero. Los hizo soñar a estos hombres. Dice, para que estuviesen con él. O sea, Jesús anhela estar con sus discípulos. Jesús anhela estar con nosotros. Hermano, eso es adoración. Eso es comunión. Y nuestra comunión con Dios es importante. Y es algo que no debemos descuidar. Es algo que debemos de estar pasando tiempo con Él. Ahora, pero Jesús dice, les dijo, sígame. Jesús los llamó. Ahora, con nuestros discípulos, aprende a andar con ellos. Aprende a andar con ellos. Si tienes que ir a discipular, llévate tu discípulo. A muchos de los chicos que llevé a discipular, cuando los llevaba a discipular, los llevo, y a veces hay una persona que testificar, y yo uso un plan de salvación, que empiezo con 1 Juan 3:10, 1 Juan 3:8, Éxodo 20, Romanos 5:12, me saltó Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 20, y empiezo después ahí, y muchos de los chicos dicen, pastor, no había escuchado ese método de poder testificar. Anda con ellos. Anda con ellos, hermano. Llévalos. No andes solo. Camina con tus discípulos. Recuerdo cuando estaba pastoreando Mollendo, uno de los chicos me dijo, pastor, hay un lugar que se llama La Ballenita. Así, de Catarindo, todo el mundo conoce Catarindo. Dice, pero hay otra playa más hermosa, es una playa virgen, me dijo. Vamos. 8 o 9 chicos que andaban conmigo caminando por toda la arena y el sol, y llegamos a ese lugar que se llama La Ballenita, y la gente nos miraba y decían, recuerdo que decían, ¿y ese loco? ¿Y ese quién es? ¿A qué les está enseñando? Aún recuerdo que cuando vine también acá al Faro, unos pastores amigos agarraron y me decían, oh, ya que pareces ahí con todos tus guardaespaldas y tiene como 8 o 6 chicos que están detrás de ti. Aprende a andar con ellos. Pasa tiempo con ellos. Número 5, mira el versículo 17. No es mi éxito, no es nuestro éxito, es el éxito de ellos. Versículo 17 dice, Jesús le dijo, síganme. Síganme, miren lo que dice, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ya no vas a pescar pececitos, vas a pescar
hombres para el reino de Dios. Número 5, aprende a capacitarlos. La formación se lleva a cabo en lugares que conformaban su vida cotidiana de estos discípulos. Jesús los llevó a una boda, en las bodas de Caná. Jesús los llevó a la casa de Zaqueo, el cobrador de impuestos. Jesús caminó con ellos. Jesús estuvo junto al mar en la barca con ellos. En la tempestad, cuando ellos se desanimaron y tuvieron miedo, Jesús estaba con ellos. Jesús estaba capacitándolos. Jesús estaba preparándoles. ¿Recuerdas cuando Jesús le dice: hey, no, ¿cómo? ¿No tenéis fe, hombres de poca fe? ¿Recuerdas en la alimentación de los 5,000? Bien dice: Señor, mira, esta gente tiene hambre. Y dice: hey, dale de comer. Los está capacitando. Dale de vosotros de comer. Los está preparando. Y la palabra clave dice: yo haré de ustedes. Desarróllalos. Jesús estaba desarrollando a sus discípulos, y nosotros debemos aprender a desarrollar a nuestros discípulos en 3 áreas. Número 1, desarróllalos espiritualmente. ¿Cómo orar? ¿Cómo leer la Biblia? Que aprendan a congregarse, que aprendan a diezmar, que aprendan a ofrendar. Porque ellos van a ser el ejemplo, porque gente los va a mirar, porque gente los va a ver. Yo recuerdo que íbamos yendo, acabando el culto, después de terminar todo el culto, y todos los jóvenes sentados en la primera banca, y yo sentado delante de ellos, ahí como yo les decía: chicos, ¿alguno de ustedes sabe de orar? Pastor, yo no, solo sé rezar. Ok, vamos entonces a estudiar en esta noche o ver qué es orar. Y vamos a poner en práctica. Vamos a comer una salchipapa. Ora tú. Y dice: no, ora tú. No, ora. Y yo recuerdo cuando mi pastor, fui a la iglesia y mi pastor me dice: Juan, dirígenos en oración. Yo estaba con un gran amigo, Ronald Tubías, y recuerdo que le decía: ora tú. No, te ha dicho a ti. No, ora tú. Te ha dicho a ti, ora tú. Ya está bien. Y recuerdo que Ronald oraba por mí. Yo no sabía qué decir. Yo decía: ¿qué voy a hablar? Desarróllalos, prepáralos espiritualmente, que aprendan a orar, que aprendan a leer su Biblia, estudiar su Biblia. Número 2, desarróllalos moralmente. Carácter. Hacer lo que Dios agrada cuando nadie nos ve. Carácter. Y eso es lo que se está adoleciéndose. Que hay muchos líderes, siervos, que no están desarrollados moralmente. Su carácter, su columna vertebral. Hacer lo que tienen que hacer cuando nadie los ve. Hacer lo que a Dios le agrada cuando nadie los ve. Hacer lo que tienen que hacer cuando están solos. Carácter. Yo recuerdo cuando estábamos ahí yendo y los chicos decían: toma, corre, compra. Y les daba un billete y iban a comprar. Y yo hacía como que me he olvidado. Y después reuní a los chicos y les dije: muchachos, hoy vamos a aprender algo. Vamos a ver acerca del carácter. Vamos a ver acerca de nuestra moralidad. Yo les amo y saben que ustedes, yo quiero lo mejor para ustedes. Hoy día mandé a comprar algo a alguien y no me entregó el vuelto. Pastor, me olvidé. No te olvidaste. Pastor, es que usted no me pidió. No te pedí porque quería ver que tú seas responsable. No es por 10 centavos. No es por un sol. No es por los 5 soles. Es por ti, hijo, porque te amo.
Es por ti, hijo, porque quiero que aprendas a tener moralidad, aprendas a tener carácter. Que tú no te vas a vender por un sol. Que tu precio no es 10 monedas. Que tu precio no son 30 monedas de plata. Porque tú eres un hombre de Dios. Porque tú eres un siervo del Altísimo. Y tú tienes que andar diferente. Y tú tienes que actuar y vivir de una manera diferente. Jesús le dijo: síganme y yo haré de ustedes. Número 3, desarróllalos ministerialmente. ¿Cómo ganar almas? ¿Cómo predicar? ¿Cómo discipular? Uno de los chicos me dice: pastor, ¿usted cómo hace para que al toque puedan tener un estudio bíblico en su casa? Le dije: lo primero que hago es me acerco. Digo: ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está usted? Qué gusto tenerlo en la iglesia. Muy bien, esperamos que haya sido de bendición el mensaje para usted, de la palabra del Señor, y nos gustaría poder ayudarle en su vida espiritual, ayudarlo. Usted dispondrá de tiempo en su casa. Y digo: no, ¿qué le parece un día a la semana, en la noche de repente, cuando usted llega del trabajo? Entonces me dice: ¿puede ser el día miércoles? No sé, ok, entonces, ¿qué le parece si yo voy el día miércoles? No, pero pastor, es muy tarde. No se preocupe, porque es más importante usted. Y los chicos me dicen: wow, pastor, practica, prepáralos ministerialmente. ¿Cómo ganar almas? ¿Cómo predicar? Yo recuerdo que a los chicos que estaban conmigo en la radio les decía: hoy día vamos a ver los 10 mandamientos de la predicación. Número 1, susurra. Número 2, levanta tu voz. Número 3, usa ilustraciones. Número 4, usa gestos en tu rostro. Número 5, ten una predicación corporal. Número 6, no te quedes parado en el púlpito. No que estemos moviendo para otro lado, pero si tú captas la atención de un niño, fácil podrás captar la atención de un adulto. Ojo, los mejores predicadores están hechos de aquellos que están dispuestos a dejar sus negocios para servir a Cristo Jesús. Prepáralos ministerialmente. ¿Cuál es el secreto? Mira, maestro, haz lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Seguir predicando, seguir ganando almas, seguir caminando, seguir quemándonos con el sol, caminando, yendo por un lado, yendo por otro lado, buscando. Vas a encontrar gente, busca contactos, vas a encontrar gente. Aprende a mirar. No mires en la gente que es un fracaso, que no sirve. Aprende a mirar. Pongo un 10 en la cabeza de cada persona. Aprende a andar con ellos. Pasa tiempo con tus discípulos. Eso es ministerio. Hombre a hombre. Y aprende a capacitarlos espiritualmente, moralmente, ministerialmente. Te aseguro que Dios quiere hacer grandes cosas. Este COVID está matando o ha matado a algunos siervos. Y yo me puse a analizar: si este COVID me mata, ¿quién me está siguiendo? ¿Quién va a tomar la posta? ¿Quién está detrás de mí? Que Dios te bendiga. Que Dios haga grandes cosas en tu vida, hermano. Bendiciones. Les amo. Muchas gracias.